A continuación tenemos la intervención de Viviana Aido Almagro. Ella es representante de ONU Mujeres en el Ecuador, quien nos acompañará con el tema El sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y el enfoque de género en las leyes. Muchas gracias, Lidia. Un agradecimiento muy especial a la Asamblea Nacional de Ecuador por la organización de este evento y, por supuesto, a los aliados que lo hacen posible, a Hans Seider, a la Universidad Internacional SEC, al Instituto Ecuatoriano de Estudio Legislativo. Gracias también a todas las personas que deciden pasar esta tarde con nosotros, hablando del enfoque de género en las leyes, y por supuesto un saludo muy especial a todas las panelistas. Es un auténtico privilegio compartir este espacio con ustedes. Voy a intentar compartir la pantalla. Espero que puedan verla. Aquí está. Yo voy a hablar de los derechos humanos y el enfoque de género en la elaboración de la normativa nacional, intentando comenzar por el inicio, por los orígenes, por la creación, el origen de Naciones Unidas. Fue terminada la Segunda Guerra Mundial cuando se promueve la generación de un marco de convivencia global con el fin de evitar que eventos como los sucedidos vuelvan a ocurrir. Y la ONU nace fundamentalmente para mantener la paz y la seguridad internacional, para fomentar las relaciones de amistad entre naciones, para utilizar la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales y el respeto a los derechos humanos, y para servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Para responder a este tema del que estamos hablando hoy, nos vamos a concentrar en ese tercer motivo, cuarto, que dio pie al nacimiento de la ONU, específicamente en lo correspondiente al respeto a los derechos humanos. Hay que decir que en este marco de convivencia global hay esos dos documentos que son claves. Por una parte está la Carta de las Naciones Unidas, que es el documento fundacional de la ONU, firmada el 26 de junio de 1945 y que entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo año. Ese documento legal lo que viene es a establecer el funcionamiento de la ONU, la estructura, sus competencias, sus mecanismos esenciales. Hay que decir que Ecuador es uno de los 51 países fundadores de la ONU. Y otro documento fundamental es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con 30 artículos que fueron unánimemente aprobados en París el 10 de diciembre de 1948. Este documento lo que hace es marcar el inicio de una nueva forma de entender la convivencia humana y le confiere a los estados un rol esencial, que es el de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Derivado de estos dos documentos se levanta toda una estructura para garantizar los derechos humanos, que incluye también la definición de derechos específicos. Estos nuevos derechos van surgiendo de la demanda social basada en la constatación de que existen desigualdades que las sociedades han normalizado, han naturalizado, desigualdades que no son visibles y que por tanto deben ser expuestas y visibilizadas para generar las transformaciones necesarias para que todas las personas puedan realmente disfrutar de sus derechos humanos. Para dar respuesta a los derechos específicos, los Estados parte de las Naciones Unidas aprueban un marco jurídico internacional, global, para la garantía de derechos humanos. Este marco está conformado por instrumentos jurídicos especializados que contienen en sus cuerpos normativos los estándares internacionales de derechos humanos. Y se han venido aprobando pues, de manera gradual, progresiva, de acuerdo con las situaciones que van enfrentando las sociedades. Siempre se dan nuevas realidades, ¿no? Durante esta pandemia y esta crisis estamos viendo que hay que enfrentar problemas nuevos que antes no estaban. Pues igual, a lo largo de la historia se han ido conformando, se han ido aprobando estos instrumentos jurídicos. Como ustedes saben, los tratados y convenciones son de carácter vinculante para los estados que los han firmado y ratificado, y otros como son las cartas, las declaraciones, pactos, agendas, plataformas, si bien no tienen un carácter jurídicamente vinculante, cuando los estados los firman, tienen la obligación, bueno, de cumplirlos de buena fe, ¿no? Porque son compromisos adquiridos en el concierto internacional de naciones. Los estados que firman un tratado internacional adquieren entre sus obligaciones el deber de la adecuación legislativa, es decir, los estados se comprometen a equiparar, a ajustar su derecho interno al derecho internacional que adoptaron de manera libre y soberana. Esto significa
que los estados están obligados a tomar medidas efectivas en su marco interno, en la definición de su política, en sus planes, en su asignación presupuestaria, con el fin de proteger y de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Pues bien, las mujeres hay que decir que se movilizaron en distintas partes del mundo demandando igualdad de derechos con los hombres. Esta demanda se fue profundizando, se ha ido ampliando de manera progresiva, desde la demanda de elegir y ser elegidas, acceder a oportunidades laborales, acceder a educación, a que no haya brecha salarial, a acceder a servicios de salud especializados, incluyendo salud sexual y reproductiva, a decidir sobre el número de hijos e hijas que se quiere tener, al gozar de una vida libre de violencia, a no ser vendida como mercancía por su familia, no ser asesinada al nacer por el hecho de ser niña, no ser víctimas de matrimonio forzado, no ser víctimas de embarazo infantil o adolescente, poder disfrutar del espacio público sin correr el riesgo de ser agredida sexualmente, tener igualdad de oportunidades para elegir la carrera profesional sin condicionamiento y sin prejuicios de género, que haya corresponsabilidad en las tareas del cuidado, el reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar, el acceso y el control sobre la tierra y sobre los medios de vida. Pues bien, muchos de estos derechos elementales siguen sin considerarse en muchísimos países del mundo, y aquí mismo en Ecuador todavía hay una deuda importante con los derechos de las mujeres. Algunas de las brechas, por ejemplo, a nivel global, el 70% de las personas que padecen hambre y desnutrición en el mundo son mujeres y niñas. El 30% de las mujeres cabezas de hogar en las zonas rurales de los países en desarrollo. Menos del 2% de las tierras disponibles son poseídas por las mujeres. Si vemos algunos casos concretos de brechas en el Ecuador, y esto es muy relevante en el contexto en el que estamos de pandemia con la COVID-19, porque estamos viendo que hay impactos diferenciados sobre mujeres y sobre hombres. Y uno clarísimo es en el sector salud. En el Ecuador, por ejemplo, las mujeres ocupan el 81% de los puestos de enfermería, son el 60% de los trabajadores de la salud en general. La brecha salarial en el sector de la salud es del 20%. A pesar de que son una mayoría aplastante dentro de este sector de salud, sin embargo apenas están en los puestos de decisión del sector salud, representan apenas un 6,5%. Es decir, aquí estamos viendo que son las mujeres las que están en la primera línea de la respuesta ante esta pandemia y que sus condiciones de partida son desiguales. Vemos también otras brechas, como por ejemplo, solamente el 43% de mujeres adultas mayores cuentan con seguridad social, son las mujeres las que tienen menos acceso a cobertura sanitaria. Vemos que las mujeres eligen sus carreras en función de 3 criterios, los costos, la seguridad y el cuidado de la familia. Estamos viendo también durante esta pandemia claramente una sobrecarga de cuidado, de la tarea de cuidado que recae sobre las mujeres. Ya en el Ecuador las mujeres dedican 3 veces más de su tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado, 4 veces más en el caso de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, y con esta pandemia, con el contexto de confinamiento, con el cierre, por ejemplo, de las escuelas, las mujeres les recae el cuidado de los hijos, tareas de maestras, de tutoras, con la saturación de los sistemas sanitarios, están también al cuidado de las personas enfermas, están teletrabajando cuando tienen la buena suerte de no haber perdido el trabajo. Son múltiples las demandas que están atendiendo y está visibilizando claramente que el cuidado está recayendo sobre las mujeres, y eso es algo que claramente hay que replantearse de cara a esa nueva normalidad. Vemos también que las mujeres están sobrerepresentadas en el sector servicio y en el sector informal. O sea, las mujeres están sobrerepresentadas en aquellos sectores que se están viendo más afectados por esta pandemia, por este confinamiento, como puede ser el sector del turismo, el sector del comercio, el de las manufacturas. De alguna manera, las mujeres sostienen la crisis, todas las crisis, salen del empleo antes y son las últimas en entrar. La situación de la violencia, bueno, ya se ha comentado, sabemos que es otra pandemia, ¿no? Es una de las principales causas, la principal causa, por ejemplo, de muerte entre mujeres de 14 y 55 años en América Latina y Caribe, por encima del cáncer, por encima de los accidentes del tráfico, del paludismo. En el caso de Ecuador, según la última encuesta de relaciones familiares y violencia del pasado mes de noviembre, el 64% de las mujeres
han sido víctimas de violencia por el hecho de ser mujeres. Aquí vemos algunos otros datos también relativos a la situación de pobreza. El 49% de población adulta mayor en situación de pobreza son mujeres. El 87% de mujeres indígenas no cuenta con cobertura de salud. Bien, todas estas brechas nos conducen a reconocer la enorme importancia de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las demandas de las mujeres fueron recogidas por las Naciones Unidas y fueron incorporadas de manera paulatina en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos. Hay muchos, ¿no? Pero hay que hablar, yo creo, de los instrumentos, algunos de los instrumentos específicos más relevantes para tal efecto, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, que es vinculante, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que este año estamos precisamente de aniversario, que aunque no es vinculante, es uno de los instrumentos más importantes en materia de derechos de las mujeres y de igualdad entre mujeres y hombres, la Declaración de los Derechos de las Mujeres de Viena, que no es vinculante, entre otros, y bueno, y finalmente, por supuesto, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, además de ser un objetivo específico, el objetivo número 5, se considera el medio para la consecución del resto de objetivos. Los 17 objetivos tienen indicadores específicos, tienen subobjetivos específicos en materia de igualdad de género. Bien, de otra parte, para que la adopción de estos instrumentos no sea letra olvidada, papel mojado, los Estados partes aprobaron mecanismos de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. En el caso de los instrumentos vinculantes, se cuenta con los comités especializados de los órganos de tratado. Estos comités están conformados por personas expertas en los diversos temas que abordan las convenciones y para emitir sus observaciones y recomendaciones a los Estados se basan en la información que los Estados emiten de manera periódica. En el caso de la función legislativa, esta pues debe considerar estos instrumentos en la definición de la norma nacional y por tanto debe debatir la normativa a la luz de sus compromisos internacionales. En el caso de las mujeres, de los derechos de las mujeres, debe considerar obviamente la CEDAW y los otros instrumentos a los que hemos hecho referencia. Decir también que debemos recordar que cumplir con el marco jurídico internacional es cumplir con los mínimos aceptables de los derechos humanos. Cada país, obviamente, debería aspirar a maximizarlos. Los parlamentos del mundo pues, tienen la obligación de analizar sus marcos jurídicos, sus leyes, sus reglamentaciones, para garantizar que ninguna ley atenta contra la igualdad de género, para garantizar que están alineadas con el marco jurídico internacional del que forman parte. Y claramente la función legislativa puede aportar de manera sustantiva a la igualdad formal entre mujeres y hombres y presionar a los estados y a las sociedades para garantizar la igualdad real, ¿no? Sabemos que hay un gran camino que recorrer entre la igualdad formal que se garantiza en las leyes a la igualdad real y efectiva. Eso obviamente hay otros elementos de carácter cultural, tiene que haber voluntad política, tiene que haber recursos suficientes y tiene que haber esa voluntad de cambio por parte de las sociedades y de los países. Pero sin embargo, desde la perspectiva legislativa y a pesar de esto que comentaba, hay que decir que en 155 países existe por lo menos una ley que impide las oportunidades económicas de las mujeres, que en 173 países se identifica un total de 943 leyes que discriminan a las mujeres por razón de género y que en 100 países las mujeres enfrentan restricciones laborales basadas en su género. Esto solamente por destacar algunos aspectos en el ámbito laboral. Un aporte sustancial para que los parlamentos del mundo puedan cumplir con su mandato de manera integral, es decir, que se mantengan alineados con los compromisos internacionales y que puedan incluir ese enfoque o perspectiva de género, que ya Ana obviamente nos avanzaba los que son los elementos fundamentales para la incorporación de este enfoque de género en los cuerpos legislativos, desde los principios básicos, nos hablaba de la metodología, por tanto yo no voy a profundizar en esto, pero de lo que hablamos es de un método, cuando hablamos de enfoque de género, es de un método de análisis de la realidad que produce conocimiento práctico, una herramienta que nos permite realizar un diagnóstico de la posición que ocupan hombres y mujeres en la sociedad para visibilizar la desigualdad y, por supuesto, desarrollar estrategias para poder combatirla. Garantiza los derechos humanos, porque no hay derechos humanos sin igualdad de género,
y la aplicación de este enfoque de género implica desagregar los datos por sexo, pero no vale solamente con contar, no es un tema solo cuantitativo, sino también tener un enfoque crítico que permita evidenciar esas relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, sus causas, sus consecuencias y plantear políticas acordes. Cómo transversalizar la perspectiva de género, también ha hablado Ana de ello, se trata del proceso de evaluar las implicaciones para mujeres y para hombres de cualquier acción planificada, incluyendo legislación, políticas y programas en todas las áreas y en todos los niveles. En términos prácticos, implica identificar esas brechas de género a través de datos desagregados, analizar las causas subyacentes, desarrollar estrategias para cerrar esas brechas y dedicar recursos y conocimientos para implementar estrategias. Hay obviamente límites, sabemos que hay muchísimos obstáculos para el cumplimiento de esas obligaciones, y yo con esto voy a ir terminando, pero conviene recordar que permanece esa visión androcéntrica del mundo, que se sigue considerando la experiencia masculina como la universal, que obviamente ese androcentrismo pues, se traslada también al derecho y a los derechos humanos, y lamentablemente estamos en un mundo donde existe una cultura patriarcal que nos lleva siglos de ventaja. Y se aplica a todo, obviamente eso está en las empresas, en la sociedad, en los partidos y en los movimientos políticos. Por tanto, tenemos que plantearnos cuáles son esas alternativas, y con esto sí me gustaría terminar. Debemos impulsar los derechos humanos para que sean un eje para la aprobación de la normativa nacional. Hay que analizar la normativa a la luz de las desigualdades de género para poder aportar en la transformación de la realidad y el pleno ejercicio de los derechos humanos, y promover cambios en la cultura organizacional de los partidos y movimientos políticos, apostar por una mayor participación de mujeres, por agendas que tengan compromisos específicos con la igualdad de género y compromisos también con esos instrumentos internacionales de derechos humanos. Y bueno, y trabajar en definitiva de manera conjunta para que esto no sea una lucha de mujeres contra hombres, sino de mujeres y hombres contra un sistema, el sistema patriarcal, que es profundamente machista, androcéntrico y misógino, y que se ha mostrado claramente ineficiente e injusto. De eso se trata, y espero que en ese sentido avancemos en la construcción de esta nueva normalidad, porque no puede ser normal que siga existiendo esos niveles de violencia de género, no puede ser normal que las mujeres sigan siendo discriminadas por el hecho de ser mujeres, no es normal que los cuidados recaigan solo sobre las mujeres. Por tanto, es mucho el camino que tenemos por recorrer. Ojalá hayamos aprendido muchas lecciones de esta crisis tan grave que estamos viviendo a nivel global para realmente avanzar hacia un mundo más inclusivo, más sostenible, con ese principio de la sostenibilidad ambiental como uno de los principios transversales, y con el otro principio que es el de la igualdad de género, para avanzar hacia un mundo más justo, más igualitario, más incluyente. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, estimada Viviana Ido, representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Brillante intervención. Creo que a todos nos ha gustado muchísimo escuchar en su ponencia este análisis vinculado a los derechos humanos en torno a la perspectiva de género, y cómo los parlamentos tienen la obligación de ir incorporando en su normativa, específicamente en las leyes, sin perjuicio de que, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados, que también son órganos con potestad normativa, y en general las instituciones donde existe la competencia de dictar normas de carácter general, tengan que ir incorporando cada uno de estos elementos que usted acertadamente ha mencionado.